Es momento de escuchar la palabra de Dios. Esta mañana le damos la bienvenida a Orencio Cabrera. Para mí es un honor ser hijo de Dios. Muchas veces nos preguntamos cuánto valemos. Y en el mundo la gente viene y te pone un número. En una empresa eres un número porque tienes que llenar una cuota y así te van midiendo. Y eso es lo que vales dentro de una empresa. Pero cuando nos damos cuenta que nosotros somos hijos de Dios, no importa una cuota, no importa si llenas un objetivo. Claro, hay que llenarlo por testimonio porque para eso nos pagan. Pero primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Es bien importante, hermanos, que ustedes y yo entendamos que nosotros somos sacerdotes del Señor. Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. El tema que hoy voy a desarrollar, el título es de intercesores que sacrifican a intercesores sacrificados. El tema cuando me lo dieron dije qué bonito, está precioso el tema, pero a la vez es bien confrontativo. Porque ¿quién de nosotros no somos intercesores? Todos somos intercesores. ¿Acaso usted papá? Ya sería Ríos Montt, usted papá, usted mamá. ¿O de veras? ¿Acaso usted no intercede por sus hijos? Me sorprendería si dijera alguien yo no, pero usted y yo siempre intercedemos por aquellas personas que amamos y aún por aquellas personas que no son cercanas a nosotros. Siempre estamos intercediendo por todo, aún por ti, por uno mismo. Cuando uno sale, Señor, cúbreme, guárdame, líbrame en esas calles, en esas carreteras, estamos intercediendo. Ahora yo les voy a decir acá la diferencia del uno con el otro. De intercesores que sacrifican. Son aquellas personas que interceden por usted y por mí. Voy a ejemplificar y voy a ser más puntual. Aquí en la iglesia hay un grupo de intercesión. ¿Quiénes sabían ustedes de eso? Que levanten su brazo. ¿Sabían ustedes que hay un grupo de intercesión acá en la iglesia? Amén. Estas personas entran en este grupo de intercesores que sacrifican. ¿Por qué? Porque de su tiempo agarran para dedicarle el tiempo para interceder por usted y por mí. Cuando usted entrega su sobre de diezmo, en esa parte, ahí donde dice, si usted tiene alguna petición, póngala. Y cuando usted entrega su diezmo o su ofrenda en un sobre, ahí va esa petición. Oiga bien usted su petición en una hojita, se la da a su coordinador y esa información se maneja con mucho cuidado. Si esa información no se le anda enseñando a medio mundo, esas peticiones se le entregan al grupo de intercesión y ellos, como intercesores que sacrifican su tiempo, se dedican un momento, un día, 2 o 3 días a la semana, tal vez se dedican 1 o 2 horas o 3 horas, no sé, e interceden por usted y por mí. Esa es la clase de personas que son intercesoras, que sacrifican su tiempo. ¿Pero por qué? Por amor al Señor y por amor a usted y a mí. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ni sabemos quiénes son a veces. A veces aquí sí hay aquel encargado de mujeres que levante, encargado de verbo kids, de alabanza, etcétera. Siempre hay gente que se está preparando para que nosotros seamos bendecidos. Los de alabanza están acá, se preparan los sábados, vienen a los ensayos. Quien no viene al ensayo no sube. ¿Pero por qué? Es porque todo tiene una norma, un reglamento. Pero usted y yo tenemos que ser intercesores. Somos intercesores que sacrificamos tiempo, pero hay personas que se reconocen en esa línea, como el ejemplo que les di de los hermanos que están en el grupo de intercesión.
a intercesores sacrificados. En el Antiguo Testamento había personas que fueron quemadas, que fueron sacrificadas cabalmente por eso, por estar intercediendo, por llevar el evangelio, por pararse delante de un montón de gente, de personas que les decía: Cristo viene, yo voy a orar por usted, y venían los romanos o venía quien fuera y ¡paz!, los agarraban y se los llevaban y de una vez los iban a matar. A mí no me consta, hermanos, pero las noticias que medio he escuchado dicen que en varios países que van a predicar, dicen, los están matando, están haciendo un mal uso de aquellas personas que van y llevan la palabra. Son personas que son intercesoras, que se sacrifican en el nombre de Dios. Yo les soy franco, para mí sería bien difícil. O sea, yo no podría encajar en esta parte si me dijeran a mí: váyase allá a la China comunista, o váyase a donde sea. Vienen ustedes, llega un momento en que usted, no sé usted, pero a mí me da un poco de temor. Yo confío en el Señor, yo sé quién es Él, pero que me dijeran a mí o le dijeran a usted: bueno, haga cola aquí, los voy a inscribir para que se vaya a predicar allá a Rusia o a tal lado, y le doy una semana porque al 8º mes lo van a matar. Como humanos, hermanos, es bien difícil. Yo no hablo por ustedes, pero hablo por mí. Para mí sería bien difícil en esa parte, pero yo sí estoy convencido que cuando llegue ese último momento, yo lo haría por amor al Señor. De veras, y se los digo de todo corazón, yo sí lo haría. Si el Señor me hablara a mi corazón, yo lo haría, porque Él es el que me dio la vida y Él me la quita. El día que me la quite terrenalmente, sé que voy a ir con Él. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que tener temor a nada. Anoche me puse a ver unos videos de Israel. Yo no sé si ustedes se han enterado en las noticias cómo está esa guerra ahorita. A mí solo de ver eso me dio pánico, hermanos. Cómo salían los cohetes y solo se... y el montón. ¿Cuánta gente no ha muerto, hermanos? Y que está intercediendo para que cese esa situación. Yo no sé si son los últimos días, porque dice que ni los ángeles saben la venida del Señor. Pero, hermanos, preparémonos para ser intercesores en este momento, en este tiempo, porque la venida del Señor está cerca, y yo siempre he dicho que la venida del Señor es cuando uno muere. No es cuando venga el Señor y se va a dar muchos conflictos. La venida del Señor para cada uno es cuando uno muere en esta tierra. Ahí fue la venida del Señor para nosotros. Para todo el mundo, cuando Él venga con sus ángeles y arcángeles, y que el Señor tenga misericordia de aquellas personas que aún no han creído en Él. Les voy a leer acá la introducción de este tema. Dice: los sacrificios en el Antiguo Testamento tenían como propósito principal ser medios de ofrendas en pro de restaurar la relación con Dios y con las demás personas, como las ofrendas por la paz. El sacerdote se constituye en un mediador intercediendo entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se sacrificaban animales y granos. En el Nuevo Testamento los sacerdotes hacen sacrificios espirituales. Pongan atención acá. En el Antiguo Testamento hacían sacrificios de animales y de aves, y habían sacrificios de granos. Hoy por hoy no se hacen esos sacrificios. Ahora son más que todo simbólicos, espirituales, porque usted no va a venir y agarrar un animal cuadrúpedo y lo va a traer acá y lo va a cortar y lo va a poner en sacrificio, porque no va a suceder nada. Porque el sacrificio ya se dio, que fue cuando el Señor envió a su Hijo unigénico para que muriera. Ese fue el sacrificio más grande, que hubo derramamiento de sangre y que derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Por eso ahora en el Nuevo Testamento
todos esos sacrificios son diferentes. Dice que esos sacrificios de granos era cuando venían y traían, digamos, lo que era el trigo, toda esa clase de granos, y venían. Pero algo bien interesante que me gustó en este tema, dice: los sacrificios de granos eran los específicos para conciliación entre las personas, y son los únicos, por razones obvias, donde no hay derramamiento de sangre, pero sí igualmente consciente de enmendar el pecado. Todo esto usted lo puede ver en Levítico capítulo 1, versículo 7. Usted ahí puede leer esa parte, donde se va a dar cuenta que es en ese entonces donde habían esa clase de sacrificios, y es bueno que nosotros lo sepamos, porque a veces la gente no sabe cómo poder venir y ir delante del altar y sacrificar uno sus peticiones, sus oraciones. Hoy ya no tienes necesidad de venir y traer un animalito o un ave y poderla sacrificar para decirle al Señor: Señor, consume mis pecados. Ya no puedes venir a tu casa y decir: bueno, voy a agarrar los granos y esto y los voy a llevar ahí al altar para sacrificar. Hoy muelen lo que es el grano, se convierte en lo que es la avena, y el sacrificio es esa avena o esa harina, le echan aceite de oliva y le ponen incienso. Esos son los sacrificios que hoy por hoy hacen. Nosotros no los hacemos porque no está dentro de nuestra cultura. Pero ¿cuál es el sacrificio que tú haces? Tú vas a tu lugar, donde tú oras, donde tú estás, donde tú te sientes cómodo, en tu cuarto, en el baño, en la sala, donde tú quieras que estés. Vienes y le dices al Señor: Señor, ya el sacrificio ya fue dado. Entregaste a tu Hijo unigénito por mí. Y empiezas tú a darle la gloria y la honra al Señor y a poner tus peticiones delante del estrado. Eso es importante, hermanos, que estemos conscientes que nosotros tenemos que tener día con día nuestro altar, nuestras peticiones. Yo admiro y bendigo a aquellas personas que se dedican 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas a orar. Que el Señor les bendiga. Como les decía anteriormente, yo no puedo tener ese tiempo. Yo no soy de aquellos que tengo 1 hora y digo: voy a orar 1 hora. Miren ustedes, estoy orando: Señor, gracias Padre Santo, y me meto por otro lado. Entonces lo que yo empiezo a hacer es alabar al Señor. Empiezo a alabar al Señor, y dentro de la alabanza empiezo a hacer mi petición. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia individualidad para poder venir delante del Señor. Quiero compartir con ustedes varios tipos de sacrificios. Ya les mencioné el sacrificio de los animales, de los cereales, y quiero que por favor veamos 1 Pedro 2:5. 1 Pedro, acá menciona varios sacrificios. Si no lo saca, cuando usted lea esta parte de la Biblia, usted se va a dar cuenta por qué es de que aquí mencionan sacrificios como que son los de intercesión, de alabanza, sacrificios de testimonio y de entrega. En el Nuevo Testamento los sacerdotes no suelen realizar ritos físicos como en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios son sacrificios perfectos, mejor que el que tuvo Aarón en ese entonces. En el Antiguo Testamento venían y elegían y decían, en ese tiempo Aarón y sus hijos fueron elegidos como sacerdotes para poder llevar todas las indumentarias que llevaban leña, preparaban el lugar para poder venir y tener el altar y hacer el sacrificio. Hoy por hoy no, hermanos. Hoy lo que Dios te pide es de que tú vengas y le digas al Señor: Señor, aquí está mi corazón. Aquí está el altar donde quiero que tú vengas y te pongas acá, porque este altar está ahora dispuesto
para poder estar en la presencia tuya. Pero acá, primero, antes que llamemos a la presencia, dice que en ese entonces los sacerdotes tenían que estar puros, sin mancha, sin pecado. No está aquí, pero se los quiero platicar. En el tiempo de antes, pues yo en una clase de escuela bíblica de hace años, me enseñaron que cuando el sacerdote llevaba todos los sacrificios y los pecados del pueblo, le colocaban una campanita en los tobillos y tenía que entrar hasta el lugar santo, el lugar santísimo, llevando todas las peticiones de todo el pueblo. Pero si este sacerdote no estaba puro, si él estaba sin ni una mancha, llegaba a la presencia. Pero a veces dice que entraba y le ponían un lazo o una pita, no sé qué, pero le ponían un lazo inmenso. Y cuando oían clink, 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 el sacerdote iba caminando. Se detenía en un lugar para estar orando y entregando las peticiones y seguía trin, trin. Las campanitas se oían, pero llegaba un momento que si ya no escuchaban las campanitas, esperaban un tiempo y todo el pueblo, ¿qué pasó? Y empezaban a jalar el lazo, y sentía que algo estaba obstruido y seguían jalando. Venía el hombre, venía el sacerdote, había fallecido porque no había entrado con un corazón sano, santo, digno de la presencia del Señor. Gracias a Dios, nosotros no tenemos eso ahora, hermanos. La misericordia de Dios es grande, que no te ponen campanitas ni te ponen un lazo para cuando tú entres y yo entre a la presencia del Señor, porque somos tan imperfectos. Tenemos que alguien más nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Orale al Señor, hombre, lee tu Biblia, búscalo, predicá, haz lo que el Señor hizo en su tiempo como buen sacerdote. Pero a veces se nos olvida, estamos tan afanados en nuestros tiempos que se nos olvida que usted y yo somos sacerdotes. Un día puede venir alguien y le va a decir: hey, Orencio, vos anda a orar por María José, fíjate que está de mala, yo quiero que por favor vayas a orar. ¿Cómo está usted y cómo estoy yo? Entonces, antes de ir a orar, entonces pongámonos a cuentas con el Señor, para que esa oración fluya, para que esa oración llegue y lleve poder y lleve sanidad. Si no, nos va a pasar como ese sacerdote. Quizá no vamos a morir físicamente, pero espiritualmente sí. Y eso puede ser lo peor, que tú y yo muramos espiritualmente, si tú y yo somos ese altar, hermanos. Aquí habla también sobre los grupos de alabanza. Ya hablé sobre el grupo de intercesión. Aquí también habla sobre los grupos de alabanza. Este grupo de alabanza, no estoy hablando en sí del grupo de alabanza de nuestra iglesia, estoy hablando de todos nosotros. Porque la palabra dice que todo lo que respire, ¿qué dice? Alabe al Señor. Todos somos alabantes, hermanos. Pero acá en sí habla de que los cantores eran elegidos en ese entonces. Ellos eran un grupo elegido por su voz, por su actitud, por muchas cosas. Pero no era que todo el mundo estaba en ese grupo, porque dice que había una liturgia, había como un libro donde estaban las alabanzas, un ejemplo, y eso tenían que cantar para todo el pueblo, como hoy vinimos y estábamos alabando y adorando al Señor. Eso era ese grupo de alabanza, eran elegidos, no podía estar cualquiera. Porque póngase a pensar, si usted se pone a alabar al Señor, hoy por hoy, el Señor abre las compuertas de los cielos por amor y misericordia. Pero antes hubiéramos sido quizá consumidos si estuviéramos alabando y buscando la presencia de Dios con las manos sucias, un corazón que no hubiera estado de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso es importante, y yo recuerdo que hace muchos años estuve en el grupo de alabanza y bendigo la vida de Mike Vázquez, que es miembro de Verbo.
Ese hermano era la cobertura de alabanza en Verbo Zona 19. Y Verbo ha cambiado mucho en muchas cosas para bien. Pero dice que las cosas de atrás a veces son buenas traerlas un poco para nosotros porque nos convienen. Y me recuerdo que antes de subir a la alabanza orábamos 15, 20 minutos antes de estar en la presencia del Señor. Y le clamábamos al Señor y Él estaba ahí. Decía, hermanos, vamos a orar para buscar la presencia de Dios. Vamos a pedirle que el Señor nos llene, porque tenemos un compromiso con el Señor. Y orábamos, y una bendición como el día de hoy. Entonces todos tenemos un compromiso, hermanos, porque todos vamos hacia un sacrificio, todos vamos hacia un altar. Hoy que venías del camino, venías pensando, bueno, vamos a ir a la iglesia, porque este es tu altar. Aquí es donde tú vienes a darle la gloria y la honra al Señor, es donde tú vienes a decirle, Señor, yo necesito de ti. Eres un intercesor por ti mismo. Vienes y clamas por algún vecino y le dices, Padre, yo te pido por fulano, por sultano, porque está grave, porque está malo. Vienes y traes tus peticiones. El de la alabanza, todos nosotros venimos y alabamos el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo nos estamos preparando para el día que el Señor nos llame, porque dice que allá vamos a estar alabando y adorando su santo nombre. Para eso tenemos que prepararnos, hermanos. Pero tenemos que estar conscientes en dónde nosotros estamos sirviéndole al Señor, dónde estamos nosotros adorándole al Señor. En Éxodo 29, es una lectura larga también, quiero que en su casa lea. Ahí es donde va dando, cómo se va dando la forma en que van llamando a las personas que se van involucrando. Y como le digo, son llamadas, no son personas que eligen solo así, sino son llamadas para tener un ministerio de estos. Dentro de todos los sacrificios hay un sacrificio que es bien importante, que es el sacrificio permanente. Y voy a leer acá. Dice en Levítico 6, sacrificio continuo. Se realizaba mañana y tarde permanentemente por pecado personal. El holocausto era el sacrificio que no debía interrumpirse. Se realizaba como un acto permanente a favor del pueblo en general, en donde la confesión de pecados y el perdón de Dios se manifestaba día con día. Aquí es donde yo les decía, tenemos que estar permanentemente, constantemente, hermanos, pidiéndole al Señor. Yo soy uno, hermanos, desde que amanece, yo le digo al Señor, gracias, Señor, por este nuevo día. Yo no sé qué me espera, pero lo que sí sé es de que tu mano está conmigo hoy, mañana y siempre. Yo no sé qué espera usted. Yo no sé cuál es su sacrificio. Yo no sé qué clase de sacerdote es usted. Pero yo hoy le animo que decida qué clase de sacerdote es usted. Fíjense ustedes de que aquí está Vinicio. El domingo de hoy hace 8 nos reunimos a compartir como familias en la tarde y estábamos compartiendo cuando aquel recibió una llamada y estaba platicando y nosotros conversando y todo, y era una persona que todos los lunes, no sé si a todos los colegas del gremio les mandaba una oración. ¿Es así o no es así? Todos los lunes, ¡cling!, sonaba el teléfono. Oración de lunes. Y uno lo leía a ustedes. Yo no sabía si él era católico, si era carismático, si era evangélico. Yo no sabía. Pero ese simple hecho que él tenía, decía, a uno lo bendecía. Decía, ojalá, qué bendición. Y tuve la oportunidad de compartir con él un tiempecito. Y me recuerdo de que
Estaba yo en Progreso Guastatoya y ya todo el mundo íbamos a salir ya para casa. Ustedes ya habíamos terminado esa semana de trabajo. Y me llamó: vos, Orencio, ¿dónde estás? Yo aquí estoy en el hotel, acabo de venir y ahorita voy a agarrar mis cosas y ya me voy. Mira, no te vengas, yo ya voy de regreso porque hubo un gran derrumbe y no hay paso. Bueno, dije, me quedé en el hotel, ¿verdad ustedes? Y fui a hablar porque allá en el hotel se entrega a la 1 de la tarde. Entonces le dije: mire, no puedo estar aquí, como ahí en Guastatoya hace un calor insoportable. Entonces, pues gracias a Dios me dijeron: quédese en la habitación. Al ratito llegó Rafa. ¿Qué tal, Lorenzo? Mira vos, me dijo que ya no me dejaron entrar mis cosas, me dijo. Y yo estoy aquí afuera y aquí el calor. Entonces le dije: mira, Rafa, métete ahí en la habitación. Le dije: yo me voy a ir a trabajar a ver otras cosas y entra a mi habitación y ahí quédate, ¿verdad ustedes? Porque ahí había aire acondicionado. Ah, muchas gracias. Y se entró, y cuando yo regresé, aquel: vos, muchas gracias. Pero me dio tiempo de hablarle del Señor. Fíjense. Él no reconoció al Señor en ese momento, pero le hablé del Señor. Como sacerdote, en ese momento preparé mi altar y en ese momento le hablé, como ese sacrificio permanente. Porque el ser permanente no quiere decir que solo estemos en la iglesia los domingos en la mañana, sino tenemos que estar en casa, donde estudias, donde trabajas, siendo sacerdotes que están listos, prestos y dispuestos para la obra del Señor. En Romanos 12, 1, 2, ahí sí quisiera que por favor me pongan la escritura. Ya casi voy a ir terminando porque Romanos 12 puso en mi corazón que hagamos capítulo 1. Esto habla sobre los intercesores. Estos versículos nos hablan sobre la entrega integral hacia Dios. Cada creyente es llamado a someterse a la voluntad de Dios y renunciar a las cosas del mundo. Yo no sé si a ustedes les cuesta renunciar a las cosas del mundo, pero pienso que a todos más de algo nos cuesta un poquito renunciar. Póngale usted el nombre que quiera, que le cuesta renunciar. Pero ¿sabe qué entendí en este pasaje? Que nosotros, como cristianos, como embajadores, como sacerdotes, no lo vayan a tomar a mal, pero no tenemos que ser fanáticos al extremo que vayamos a ir como un fanatismo a dañar el corazón de otra gente. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un balance. La Biblia es para redarguir y para enseñar, también para amonestar, pero con amor. Todo tiene su tiempo, todo tiene su modo. No debemos de ser extremistas. Yo no sé si ustedes se recuerdan en nuestros tiempos, cuando decían: usted está viendo tele, la caja del demonio, la caja del no sé qué, y la tele, canal 3, canal 7, más ahora que hay un montón de canales a ustedes y de todo, nadie estaría viendo nada, ¿verdad ustedes? Pero en esa caja del demonio también en aquel entonces pasaban Club 700, ¿verdad? Pasaban las prédicas de Gigi Ávila, ¿verdad? De Luis Palau. Ustedes dirán: pero eso nos edificaba y nos sigue edificando. Hoy tenemos un montón de canales donde pasan prédicas que te pueden llenar de la presencia del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Voy a hacer un paréntesis. En una oportunidad nos invitaron a compartir a ustedes, a reflexionar unos amigos. Yo vengo de una iglesia, de una iglesia episcopal, que el hermano se llamaba Arturo Fernández. El Señor tocó su corazón y lo sacó de la iglesia episcopal y puso su propia iglesia, porque en ese día hubo un derramamiento del Espíritu Santo, cosa que en la iglesia episcopal no comparten mucho. Empezó esa iglesia a crecer y a crecer y a crecer. Con el tiempo esta iglesia pidió cobertura a Verbo. Entonces nosotros de esa iglesia pasamos a la cobertura de Verbo, lo que ahora es Verbo Zona 19.
de patojos, ¿verdad ustedes? Así como muchos de ustedes jóvenes, pónganse en la línea del Señor, hombre. Hay llamado para ustedes. Dios los está llamando con un propósito. No se hagan los locos. Aunque se hagan los locos, el Señor va a venir y escuche, como linaje escogido por Dios, los va a agarrar y los va a poner acá. Aquí los va a poner, porque no son cualquier cosa. Ustedes son linajes escogidos por Dios para ser sacerdotes, para ser ministros, para la gloria de Dios. Y así fue como Dios lo eligió a cada uno de ustedes y me eligió a mí. Yo no era cualquier cosa. Yo soy un linaje que Dios eligió con amor, un amor perfecto, y me eligió, y hasta el día de hoy me tiene acá dándole la gloria al Señor. Soy un sacerdote, hermanos. Yo reconozco que soy un sacerdote porque soy hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. En la calle, en cualquier lado me podrán decir, vos no sos nada. Bueno, de Él salió, pero en mi corazón está bien cimentado quién soy yo. Usted me puede decir, ay, Florencio, tan aburrido. Sí, está bien pues, pero Dios así me ha hecho. Dios me dio mi identidad, mi individualidad, y a usted también. Pero usted luche por el espacio que Dios le dio, que Satanás no se lo quite. Usted no sé si ha estado en algún momento en una liberación. Es cosa seria, hermanos, cosa seria. Una vez estábamos ministrando a una persona, y no me dejará mentir, él vino aquí, Carlos Juárez se llama el anciano, de Verbo Jutiapa creo que es. El hermano de él estaba metido en una, no sé cómo se llamaba, pero se llamaban los gnósticos. Miren ustedes, cuando entramos a ministrar con Mike Vázquez, la persona estaba elevada del suelo como así, flotando en el aire. Y cuando entramos así, ay, Dios mío, qué cosa más terrible. Pero en ese momento Mike dijo, el que no se sienta en paz, ¿sí? Sálgase. Y yo ya dije, ay Dios mío, y venite, me dijo, y le llamó a otro hermano. Y mire ustedes, fue algo maravilloso, porque se presentó la presencia del Espíritu Santo. Y ahí es donde uno se da cuenta a quién le está sirviendo. Porque tanto usted como yo tenemos muchos testimonios que decir. Si yo cuento esto en la calle, no lo cree, pero yo se los comporto a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque quiero decirle que cuando usted ponga su altar en su corazón humildemente, Dios va a ingresar a él poderosamente. Dios nos está llamando a ser humildes y sencillos, hermanos de corazón. La palabra dice que el sencillo y el humilde Dios, ¿qué dice? ¿Cómo ve el Señor al humilde y al sencillo? ¿Lo ve de lejos o lo ve de cerca? De cerca. Hermanos, Dios nos ve de cerca. Dios no quiere que seas tú altivo, que vengas a la iglesia y seas, mire cómo vengo yo. Yo traté la manera de venir lo más presentable. Normalmente yo así me he visto. O sea, yo no quiero venir aquí a presentarme en una forma inapropiada. No, yo así me he visto. Me agrada vestirme así, pero tenía que venir así, como Ángel dijo el domingo pasado, yo vine hoy así, por sus razones. Y qué bendición, porque de ahí parte la honra. Cuando tú honras, Dios te honra. Cuando tú siembras, Dios te da respuesta. Y lo que Dios quiere en esta mañana es que tú y yo nos convirtamos en adoradores en espíritu y en verdad. En conclusión, tengo todavía 10 minutos. Dice, lo más importante del sacrificar sobre el altar de Dios es a nosotros mismos. Como sacerdotes debemos entregarnos en santidad para ser instrumentos efectivos e interceder unos por los otros. Yo quiero pedirle favor a los hermanos del grupo de alabanza y quiero pedirte en el amor del Señor. Mira pues, ¿cuántos años tenemos de conocernos?
Será un año. Nosotros nos conocemos como iglesia. Serán 2 años. Son un montón de años, hermanos. Nos hemos visto jóvenes. Nos estamos viendo crecer, haciéndonos viejos. Nuestras virtudes, con nuestras cualidades, con nuestros defectos. Yo quiero, en el nombre de Dios, pedirte de favor que vengas delante de la presencia del Señor hoy y te pongas de pie, por favor. Dios está llamando a intercesores que intercedan en espíritu y en verdad, pero para poder interceder, primero nosotros tenemos que limpiarnos, pedirle la sanidad al Señor. Yo quiero orar para que el Señor nos limpie a todos y nos libere. Y le pedí al grupo de alabanza, fíjense que yo traía ya una alabanza y se la pedí a los jóvenes de sonido y multimedia. Estando ahí, el Señor habló en mi corazón, no me puso. Esa quiero que con esa ministres, me decía el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos sedientos de la palabra de Dios. Pero ¿por qué es que no lo hacemos ver? Porque somos orgullosos. Porque todavía está esa parte de nuestro corazón que no quiere que usted venga y alabe al Señor, que usted salte. Tal vez a veces a uno ya no salta por la edad, pero hay jóvenes que pueden saltar, hay adultos. Dice la palabra que todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Por qué no le alaba usted al Señor hoy? ¿Por qué no le dice al Señor, Padre Santo, aquí estoy? Yo quiero ser ese altar donde tú vengas y te poses. Hermano, yo le pido al Señor día con día con mis defectos, con esas virtudes que le agradezco al Señor que me da. Pero yo le digo al Señor, soy tan pequeño. Y eso sale de mi corazón. Le digo, soy tan pequeño, Señor. Y Él me dice, pero tú eres mi hijo. Le digo, soy tan desobediente, Señor. Y el Señor me dice, pero te elegí dentro de muchos. Si hoy tú has venido con un corazón así restringido, donde no has querido tú ser libre, este es el tiempo que el Señor quiere darte. Este es el tiempo que Dios quiere darte para que tú y yo seamos libres. No seas indiferente a la presencia del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, por favor. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor,